En Efesios capítulo 4 y versículo 18 quizás encontramos la causa principal de toda esta tragedia que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Quizás podemos preguntarnos por qué este caos social, por qué estamos viendo tantas vidas destruidas, hogares, matrimonios destruidos, por qué vemos tantos jóvenes destruidos, por qué vemos una sociedad llena de ansiedad, llena de depresión, de opresión, que no tuviera un rumbo bien definido, sin una visión. Y considero que en Efesios, en el capítulo 4, versículo 18, podemos leer la escritura, donde dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. La Biblia dice aquí, teniendo, hermanos, ajenos a la vida de Dios, ajenos a la vida de Dios. Y en esta oportunidad, el deseo de Dios es que nosotros podamos conocer la vida de Dios para mi vida y para mi familia. Tener desconocimiento de la vida de Dios para mi vida y mi familia nos llevará a vivir de acuerdo a una mente vanidosa. ¿Cuántas personas hoy en día, por vivir en la vanidad de su mente, se meten en situaciones que a la larga terminan dañando su vida? Porque están caminando de acuerdo a la vanidad de su mente. Y recordemos que si nosotros no caminamos a la luz de la vida de Dios, vamos a caminar a la luz o en las tinieblas del maligno. Una mente vanidosa. Una mente vanidosa que nos puede llevar a situaciones de lamento en nuestra vida, por no vivir de acuerdo a la vida que Dios quiere para nosotros. Dios tiene una vida para usted. Y déjeme decirle que Dios no se equivoca. Esto, lo que estoy hablando, es vivir en la voluntad de Dios. Si nosotros vivimos en la voluntad de Dios, tendremos la bendición de Dios. Miren lo que dice en este mismo contexto, y quiero que me acompañe ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y Primera de Juan 5:19 dice: y el mundo entero está bajo el maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Y lo que no proviene de Dios no conviene, porque a la larga es vivir bajo una maldición. ¿Cuántas vidas están viviendo una vida que no proviene de Dios?
Dios quiere proveernos su vida y orar todos los días en familia y decirle, Señor, ¿cuál es la vida que proviene de ti para mi vida? ¿Cuál es el estilo de vida que tú deseas para mi vida? Yo no quiero llevar mi vida de acuerdo a la vanidad de mi mente. No quiero regir mi vida en los deseos de los ojos, porque los deseos de los ojos muchas veces van a llevarnos a situaciones en las cuales pueden ser perjudiciales para nuestra vida y nuestra familia. La Biblia dice, porque los que quieren enriquecerse caen en lazo y en condenación del diablo. Y esto lo hace claramente allí y quiero que lo veamos, porque el Señor quiere una bendición para nuestras vidas. Él quiere darnos su vida. Primera de Timoteo 6, 9 al 11 dice, porque los que quieren enriquecerse, ¿quiénes son los que quieren enriquecerse? Aquellos que andan en la vanidad de su mente. Aquellos que quieren satisfacer los deseos de los ojos. Aquellos que quieren satisfacer los deseos de la carne. Aquellos que tienen una mente vanidosa. Ellos quieren enriquecerse a toda costa, al precio que sea, cuando no es esa la vida que Dios quiere para tu vida. Por eso el consejo apostólico en Primera de Timoteo 6, 9 y 11 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Dios no quiere que usted y yo estemos enlazados, encadenados. Y dice, y en muchas codicias necias. La codicia no proviene de Dios. La codicia, la ambición no proviene de Dios. Hoy en día el mundo que está bajo el maligno codician, están codiciando más y más. Y esa codicia los puede llevar a situaciones en las cuales pueden estar descuidando su vida espiritual, pueden estar descuidando la vida de su familia y cayendo en muchas tentaciones que se le van a presentar para satisfacer ese deseo carnal, esa vanidad en su mente. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuántas vidas hoy están hundidas? Están hundidas. Y también me refiero a personas que son cristianas, que quizás asisten a una iglesia, pero que no están conformes con la vida que proviene de Dios, sino que quieren la vida del mundo, la codicia del mundo, lo que el mundo codicia, lo que el mundo desea. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que es agradable y siempre es perfecta para nuestras vidas. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, mas tú, mujer de Dios, y este es el consejo, huye de estas cosas. Huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Que sigamos la vida de Dios, la vida que proviene de Dios. Y en este sentido quiero que veamos el ejemplo de Eliseo, un hombre de Dios. Él no vivía de acuerdo a la vanidad de su mente.
Recordemos ahí en Segunda de Reyes, y fíjense, para poner un contexto, esta es la historia de Eliseo con Naamán, pero veamos un contexto histórico. ¿Qué estaba pasando en esa ciudad? Y fíjense en Segunda de Reyes, capítulo 4 y versículo 38. La Biblia dice: Eliseo, el hombre de Dios, volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Había hambre en la tierra en los días en que Eliseo se encontró con Naamán, aquel general sirio. Había hambre en la tierra. Y no estamos muy lejos de que estos periodos vuelvan a repetirse en este tiempo. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? A llegarnos a la vida de Dios, no a la vida a las exigencias del mundo, no a las exigencias de la carne, no a las exigencias de una mente vanidosa, sino que queremos vivir de acuerdo a la vida de Dios, a lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí está, y entramos al capítulo 5, y conocemos que después de Eliseo envía a este hombre a sumergirse al río Jordán, este hombre recibe la sanidad en su vida. Y lo dice ahí en el versículo 14. Entonces Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¡Qué milagro! El hombre de Dios le dio una dirección a su vida, y esos hombres de Dios son los que Dios quiere levantar en este tiempo. Que tengan una palabra de Dios a la respuesta de la lepra de muchas vidas. Un general leproso con una enfermedad vergonzosa que lo mantenía triste, frustrado, desanimado. Y hoy el mundo está esperando que los hombres de Dios puedan darle una palabra para su sanidad, una respuesta de Dios para el hombre. Solo viene de Dios la respuesta para este mundo. Y el hombre de Dios, Eliseo, le dice: mire, general, le manda a decir: vaya al Jordán, vaya al Jordán. Y ese hombre le creyó y se fue al Jordán, se zambulló 7 veces como el hombre de Dios le dijo, y fue sanado. Y a raíz de ese agradecimiento, el general quiere bendecirlo con oro, con plata, con vestidos. En un tiempo de hambre, en un tiempo de mucha necesidad, yo creo que le caería bien a Eliseo el haberlo recibido, porque había mucha hambre y esta era la oportunidad para poder recibir algo. Pero miren lo que dice el versículo 15, versículo 16, versículo 15 en su parte final. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Yo te ruego, Eliseo, que recibas el oro, que recibas la plata, que recibas el vestido. Sin embargo, en el versículo 16 dice: más Eliseo dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero Eliseo no quiso. Más adelante Eliseo le explica al siervo que no era tiempo para amontonar riquezas, no era el tiempo. No era la vida de Dios para Eliseo. No, pero las circunstancias. Sí, estamos pasando una gran necesidad. Pero Eliseo vivió de acuerdo a la vida de Dios para su vida en ese momento. Por eso estos hombres fueron usados por Dios, porque se dejaban guiar por Dios, porque tenían la dirección de Dios. Eliseo no quería
pasar lo que dice Primera de Timoteo, porque los que quieren enriquecerse, Eliseo no quería enriquecerse. Eliseo solo quería hacer la voluntad de Dios. Solo quería ser un vaso de Dios. Quería usarse y dejarse usar por Dios. Sin embargo, vemos en la vida de este hombre, su siervo, Giezi. Giezi tenía una actitud diferente. Giezi corría tras la vanidad de su mente. Y miren lo que dice más adelante, después que vio que su señor no aceptara ese presente. Giezi dice en el versículo 20, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Veamos el contexto, versículo 20. Entonces Giezi, ¿cuántos Giezi hay en muchas iglesias? Pero el deseo de Dios es que no tomemos la vida de esos hombres, de esos personajes que corrieron tras la vanidad de su mente, sino tras la vida de esos hombres de Dios. Mire, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, ¿qué hay entre sí? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en nuestro pensamiento? Giezi dijo dentro de sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Tenía el ejemplo. Giezi era parte de la caminata. ¿Cuántos hombres hay que caminan con hombres de Dios y que ven el estilo de vida que llevan, pero dicen, no, yo no quiero ese estilo de vida. Yo no quiero ese estilo de vida. Yo a cambio, dice Giezi, correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Tras de qué corremos? ¿Tras de qué estamos corriendo? ¿Estamos corriendo tras la vida de Dios? ¿Estamos corriendo tras los caminos de Dios? ¿Estamos corriendo tras la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿O estamos corriendo tras las vanidades de este mundo? Tras los deseos de nuestros ojos. La meta es nuestros deseos, es el deseo de la carne. Esa es mi meta, esa es mi prioridad. No, nuestra prioridad es hacer la voluntad de Dios. Es vivir en la voluntad de Dios. Es vivir de acuerdo a la vida que proviene de Dios para nuestra vida. Y al final vemos la triste historia en la vida. El profeta le dice a Eliseo en el versículo 26, ¿es tiempo de tomar plata? Giezi, ¿es tiempo de tomar plata? Yo no la tomé, Giezi. ¿Tú te diste cuenta que este sirio me rogó para que recibiera la plata, para que recibiera el vestido, para que recibiera el oro? Pero vive Jehová, que no vamos tras eso, Giezi. En ese momento la voluntad de Dios para Eliseo era no tomar nada. No tomar nada. A pesar de que estaban viviendo por una situación tremenda. A veces vienen las oportunidades, pero no es de acuerdo a las oportunidades, sino que es de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué dices tú, Señor? Como Santiago dice, si Dios quiere, si es tu voluntad, Señor, sino que no se haga mi voluntad, Señor. Queremos vivir en tu voluntad, Señor, en la vida que proviene de Dios. Si tú quieres que vivamos así, así vamos a vivir, Señor. Pero tú estás con nosotros, tu favor está con nosotros, tu presencia está con nosotros. Pero hoy en día el evangelio es, no importa si Él no está con nosotros, pero si tenemos oro, si tenemos plata, si tenemos bendiciones, eso no es un parámetro. Eliseo lo hace claro. No es tiempo. No es tiempo de tomar plata, ni de tomar vestidos, ni olivares, ni viñas, ni ovejas, ni bueyes, siervos o siervas. Por tanto, miren qué triste, el fin
de los que corren tras las vanidades de este mundo. El fin trágico de aquellos que corren tras el querer enriquecerse. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. ¿Saben cuál es lo más triste? Que la lepra no solamente era para la vida de Jesse, sino para toda su descendencia. Padre de familia, si tú quieres que tu simiente, si tu generación sea una generación bendecida, vivamos de acuerdo a la vida que proviene de Dios. Que no estemos ajenos a la vida de Dios. Que le pidamos a su Santo Espíritu que nos guíe, Señor, ¿cuál es tu vida? ¿Cuál es tu vida, Señor? Una vida de oración, Señor. Una vida de lectura bíblica, Señor. Una vida entregada por otros, Señor. Una vida que tenga la palabra de Dios para bendecir a otros, Señor. Quita la avaricia de mi vida. Quita la ambición de mi vida. Porque los que quieren enriquecerse caen en condenación y en lazo del diablo. Señor, danos tu pan, tu sustento diario, Señor. Y si un día no está, amén, Señor, gracias por todo. Agradecidos con todo por la vida que nos estás dando, Señor, gracias. Una vida agradecida con Dios. Pero la Biblia dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso lo dijo David, un hombre que vivió conforme al corazón de Dios, conforme a la vida de Dios. Que Dios les bendiga en esta oportunidad. Y recordemos que no tenemos que estar ajenos a la vida de Dios. Esa es la tragedia más tremenda que puede tener un ser humano. Y como consecuencia, vivir de acuerdo a la vanidad de su mente. Pero Dios quiere que vivamos de acuerdo a la vida que Él nos ofrece. Para que vivamos en paz, sin ansiedad, sin angustia. Es lo que Dios quiere para mi vida. Gracias, Señor. Estaremos contentos, estaremos agradecidos. Porque esta es la vida. De algo me estás librando. De algo me estás ocultando. Y esa es la vida que Dios quiere. La vida que proviene de Dios para nosotros. Que Dios les bendiga y que el Señor siga hablando a sus vidas y a sus corazones a través de esta reflexión. Que Dios les bendiga.